Nada más recordarles, hermanos, el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico, hermanos. Estábamos empezando a ver herramientas hermenéuticas y exegéticas para el estudio de la Biblia. Recuerde que estamos los miércoles hablando de disciplinas espirituales para la piedad y estamos hablando de la lectura bíblica, estamos hablando del estudio bíblico. Y hermanos, estamos teniendo nuestras clases los miércoles en el Salón A. Obviamente está sujeto al espacio, a la cantidad de personas que vengan. Entonces ayúdenos a orar, nos hace falta un pizarrón, un tripié para poderlo hacer en el auditorio mientras estamos en el Salón A. Entonces los miércoles, hermanos, el culto es normal, empieza a las 7, empezamos con adoración, nuestro tiempo de oración, terminando el tiempo de oración, nos vamos al aula para aprender estos principios. Así que, hermanos, los cultos, por si ustedes ya no ven, los miércoles transmisión, no va a haber transmisión los miércoles a la hora de la enseñanza porque estamos en el Salón A. Si tuviéramos pizarrón aquí, pues habría normal, pero como no lo tenemos aquí, nos estamos yendo allá y no tenemos manera de mandar todo para allá. Entonces, hermanos, para que vengan los miércoles, ¿sí? Los miércoles son importantes, estamos aprendiendo mucho. Y hermanos, pues hay tarea, recuerden que traen su tarea, tráiganla, lo que ustedes hayan aprendido, lo que hayan estudiado, lo que hayan podido lograr encontrar. Lo importante es la intención y eso es para aprender, para que hagamos el estudio. Por ahí ya una hermana ya me mandó su tarea desde el jueves, al día siguiente ya me había llegado la tarea. Puras herejías, pero la tarea llegó ahí. No, es cierto, me puso su tarea, vi que se esforzó y todo. Como les dije, nada de predicaciones, nada de YouTube, nada de comentarios bíblicos. Usted solito tenía que hacer su estudio de su propia Biblia y llegar a una conclusión. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y recuerde que a la persona o las personas, pues que logren ser fieles, puntuales, asistencia, su tarea, su participación, se les va a regalar Biblias de estudio, una Biblia de estudio John MacArthur, y la otra va a ser de Miguel Núñez, para que se esfuercen, para que le echen ganas, hermanos, y puedan, pues, es un incentivo nada más, pero quiero que todos los días estemos practicando la lectura bíblica diaria en nuestra casa, ¿sí, hermanos? Entonces el miércoles es más informal en ese aspecto y va a ser más tipo escuela dominical, así que vénganse los miércoles, de veras van a aprender y les va a gustar más estar los miércoles. Además que Rigo nos va a pichar siempre pan y café. Así que, gloria a Dios, porque la semana pasada lo trajo, gloria a Dios, ahí está. Se le quitó lo regio un momento y nos trajo pan. Entonces, hermanos, así van a ser cada miércoles, vamos a tener un aperitivo, algo para amenizar, pero lo más importante es la enseñanza puntual de la Biblia. Y también gracias al hermano Abraham que me trajo mis marcadores. Gracias, hermano. Directos de Brasil. Bien, hermano. Vamos al libro de Amós, hermanos, capítulo número 1. Amós 1. Gracias a todos, hermanos, por sus felicitaciones, por sus buenos deseos. Y gracias a Dios porque me ha permitido cumplir 31 años ya de vida. Gracias a Dios por eso, que me veo menor, pero gracias a Dios por mis 31 años. ¿Y quién iba a pensar, hermanos, que iba a llegar a este lugar a pastorear a mis escasos 23, 24 años? Pues ya algo de experiencia ya vamos a tener. Y como dice, hermanos, un dicho, echando a perder se aprende. Amós capítulo 1, por favor, versículo 11. En esta ocasión, la semana pasada, empezamos viendo unas series, una miniserie más bien de mensajes, hablando acerca de aquellos problemas que hay en nuestra alma, aquellas cosas con las que batallamos día a día. Hablábamos la semana pasada en el primer sermón, hablamos acerca de la ira. Y ahora luego hablamos acerca de la depresión. Hoy vamos a hablar de otro tema puntual y va a ser el último que vamos a ver. Ya hemos hablado de otros en el pasado hablamos de la amargura, y en el pasado hemos hablado de otros, pero quiero hablar de este puntualmente. Amós capítulo número 1, todos por favor, versículo 11 nada más. No va a ser expositivo como tal, es más temático, así que quiero que por favor estemos atentos a este tema. Y vamos a tratar que sea lo más breve posible, no abarcar tantas cosas, sino ser más directos al grano. Amós 1:11, quiero que por favor lo leamos todos juntos y todos con nuestra voz fuerte, leyendo juntos. Amós 1:11, dice la Biblia así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor.
Quiero que en este día, hermanos, vamos a estudiar el tema batallando con el rencor. Y yo creo que si todos somos honestos y si todos somos francos delante de Dios, yo creo que todos hemos batallado con este asunto. Quiero aclarar de antemano que el rencor es una manifestación de las obras de la carne. Si usted lee en Gálatas 5:19 en adelante, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne que son. Y dentro de las obras de la carne entra el rencor. Lo dije la semana pasada y lo voy a repetir una vez más. Nadie de nosotros está exento a que lo lastimen. Y nadie de nosotros está exento a lastimar. El autor Santiago, decía que todos ofendemos muchas veces. Y que si alguno no lo hace, este sería alguien perfecto. Lamentablemente todos nosotros estamos en una carne corrupta. Todos nosotros tenemos una lucha con nuestras pasiones y deseos. Todos nosotros tenemos nuestro carácter. El problema es qué hacemos y cómo reaccionamos cuando alguien nos hace daño. Y mucho de lo que sucede en nuestra vida es que guardamos rencor. Que Dios nos ayude hoy, hermanos, a poder meditar en nuestra vida y que la gracia de Dios nos ayude a sanar. Cristianos sanos, persona sana, familia sana, iglesia sana. Si usted no sana, usted va a contaminar a su familia. Y si usted contamina a su familia, contamina a la iglesia, por quien Cristo murió. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Dame la sabiduría para exponerla, Señor. Dame la claridad que necesito. Y ayuda a mis hermanos. Ayúdanos. Todos en algún momento hemos guardado rencor. Yo reconozco que en su momento he guardado rencor. Pero Señor, ayúdanos a sanar. En tu nombre podemos. En tu nombre lo lograremos. Pero ayúdanos a ser humildes, reconocer nuestra condición y atender el problema. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. No voy a entrar a detalle al contexto del libro de Amós por las cuestiones lógicas de que el tema lo quiero dirigir hacia el problema que vamos a tratar. Pero aquí vemos a Dios diciéndole al profeta Amós que Dios va a castigar a Edom. Y cuando usted ve Edom, está hablando de la persona de Esaú, que después recibiría el nombre de Edom. A lo largo de la historia, Edom, la nación como pueblo ya de los edomitas, fueron uno de los acérrimos rivales de la nación de Israel. Y Dios es específico en mostrarnos el por qué Edom ha sido uno de los enemigos de Israel. Versículo 13 nos dice Dios, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Y aquí Dios va a mencionarnos las razones por las cuales Dios va a castigar a Edom. Primero dice, versículo 1, porque para ensanchar sus tierras versículo 11, disculpe, dice, por 3 pecados, por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada, vea cómo le llama Dios a su hermano, y violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre, y vea claramente lo que nos describe Dios a través del profeta Amós, perpetuamente ha guardado el rencor. Ahora, si nos vamos, hermanos, a la historia del Antiguo Testamento, vamos a entender por qué Dios está diciendo que Edom le ha guardado a Israel perpetuamente rencor. Y todo eso, hermanos, comienza al momento de que Esaú y al momento de que Jacob, hijos de Isaac,
Ambos hermanos estaban en la casa de su padre y había una preferencia entre Isaac tenía una preferencia por Esaú. Dice la Biblia que le amaba más porque comía de su casa, y Rebeca amaba más a Jacob porque era un hombre doméstico, un hombre de casa, un hombre hogareño. Y entonces en la historia se nos dice que Esaú iba a ser bendecido por Isaac. La tradición era que el padre bendecía al primogénito, así tenía que ser. Y entonces Esaú va a recibir la bendición de su padre, pero antes Isaac lo manda a que vaya a cazar animales para que le guisara un potaje rojo al cual Isaac solía comer de la mano de su hijo. Y entonces Rebeca escucha eso, escucha que Isaac va a bendecir a su hijo mayor, y entonces Rebeca interfiere para que Jacob se disfrace, o en cierta manera disfrazarse, ponerse algo de vello en los brazos, tratar de mudar un poco su aspecto para que Isaac pudiera ser engañado y pensara que era Esaú y le extendiera la bendición a Jacob. Ahora recordemos que el nombre Jacob significa usurpador. Entonces él toma el lugar, él suplanta el lugar de su hermano mayor, él recibe la bendición que le correspondía a Esaú. Y entonces vemos, hermanos, que Jacob termina saliendo huyendo porque Esaú tenía la disposición para matarlo. Avanzamos en la historia un momento. Esaú y Jacob, ya grandes, ya adultos, ya después de haber pasado algunas cosas, se van a reencontrar, pero Esaú va con la encomienda de matar a su hermano. Sin embargo, pareciera que en el encuentro se perdonaron. Todo pareciera que quedó ahí, que le perdonó la vida y que ahí quedó. Sin embargo, en las descendencias vemos que esto no sucedió, sino que la descendencia de Edom declaró una guerra marcada contra Israel hasta el tiempo de Amós. Y estamos hablando, hermanos, que no pasaron 10 años, no pasaron 100 años tampoco, pasó más de un siglo, en el que Edom y los edomitas mantuvieron una guerra contra Israel. Dios ahora aquí está emitiendo un juicio y le dice a Edom por medio del profeta: yo voy a castigarlo. Pero voy a castigarlo porque le ha guardado el rencor a su hermano, ha tratado de violentar contra el pueblo con el que yo hice un pacto. Y recuerde usted algo, hermano, no es que Dios tenga preferencias por Israel porque es Israel. Recuerda que con Israel Dios hizo un pacto, y si Dios no cumplía ese pacto, el Mesías no habría venido. Era necesario mantener a Israel porque era de los lomos de Israel que iba a venir el Mesías prometido. No es que Dios tenía una preferencia por Israel, porque Dios claramente lo dijo: yo amo a Israel, pero no porque Israel me dio algo, era el pueblo más insignificante de todos. Es mi gracia la que va a actuar en ese pueblo, es mi voluntad, es mi benevolencia la que va a actuar a favor de este pueblo. Entonces Dios está cuidando a su pueblo, cercando a su pueblo, y Edom es uno de estos pueblos que se están oponiendo a Israel. Ahora, hermanos, que el rencor, entonces vemos a un pueblo que por generaciones, por descendencias, no una, no dos, no tres, cientos de descendencias guardaron el mismo sentir que Esaú guardó en su momento. Es como una encomienda que ellos tenían. Recuerda, Israel, lo que te hizo, recuerda, Edom, lo que te hizo Israel cuando salió en aquel tiempo, y ellos lo mantuvieron, ellos lo siguieron guardando hasta estas épocas. Hermanos, lamentablemente el rencor no es algo nuevo, no es algo que solamente ha sucedido en el pasado, es algo que lamentablemente sigue sucediendo en nuestra vida, sigue batallando en nuestra alma con este sentir. Y hermanos, lamentablemente ha sido el rencor el que ha logrado dividir familias, dividir iglesias, romper hermosas amistades, romper lazos familiares, o incluso tomar venganza por su propia mano. Una persona que tiene almacenado en su haber rencor es una persona que espiritualmente hablando no va a crecer, al contrario, se va a estancar y va a llegar a un punto de decrecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a algo puntual, hermanos, y lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la ira. Si tu hermano peca contra ti, ve, deja lo que estás haciendo, deja la ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano primero.
Quiero que vayamos, por favor, hermanos, Mateo capítulo 5, un momento. Mateo capítulo número 5. Y quiero que lea usted, por favor, versículo número 43. Mateo capítulo 5, versículo número 43. Quiero que usted vea, hermanos, que Dios siempre ha tratado de marcar que su pueblo sea diferente. Dios siempre ha querido que su pueblo actúe de una manera distinta a como el mundo actúa. Y Jesús en esta enseñanza del Sermón del Monte nos está dando una primicia en este tema. Miren lo que dice el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas, ¿qué, hermanos? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, la pregunta de Jesús es, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Note que la instrucción de Jesús es clara. Había una enseñanza falsa en medio de los fariseos donde hacían una paráfrasis de la ley mosaica y unían dos cosas de la ley para convertirla en una. Ellos enseñaban que debías amar a tu prójimo, pero que debías de aborrecer a tus enemigos. Todo aquel que no fuera de tu pueblo, todo aquel que te hiciera la guerra, todo aquel que te hiciera frente, debes de aborrecerlos, debes de odiarlos. Era la enseñanza rabínica. Y Jesús dice, no debe de ser así. Al contrario, deben de amar a sus enemigos. Ahora, hermanos, el amar a tus enemigos no es algo que nace del corazón. Escúcheme lo que le voy a decir con mucha atención. Nunca en nuestra carne, en nuestro hombre natural, nunca te va a nacer del corazón amar a tus enemigos. Nunca. Hay gente que piensa que el perdonar o el amar debe ser algo que nos debe de nacer. Yo pregunto, ¿cuándo les va a nacer? ¿Cuándo van a hacer en mí perdonar o amar a alguien que me hizo demasiado daño? Que dañó mi integridad, que dañó mi familia, que habló mal de mí, que me hizo un desaire. ¿Cómo en mi carne habrá el deseo de nacer en querer amar a una persona que nos ha hecho daño? No, hermanos, es que en la carne no se puede amar a los enemigos. Por eso Jesús claramente nos dice y nos identifica que aquellos que verdaderamente son hijos del Padre Celestial van a poder hacer esto. Porque solamente un hijo de Dios tiene la facultad de perdonar, de amar a aquel que lo ha lastimado, porque el Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de esa persona. Hay una nueva naturaleza para poderlo hacer. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. No es en nuestra capacidad, es en su gracia. Y es siempre teniendo en la memoria como una remembranza perpetua de que Dios, como me ha perdonado, así lo debo hacer yo también. Esa es la pauta, esa es la línea. Si ponemos nosotros cómo Dios nos ha tratado cuando hemos ofendido, esa es la pauta para hacerlo nosotros. El rencor es una distorsión de la pauta que Dios ha establecido para tratar con los enemigos. Ahora vamos a definir, número uno, el rencor. Vamos a ver cómo se puede definir de alguna manera. Y el rencor lo podemos nosotros definir como un sentir de hostilidad. Y cuando hablo de hostilidad es alguien que está en contra de, con agresión en cierta manera. Es un sentimiento de hostilidad, de rechazo hacia una persona por una ofensa o por un daño que se ha recibido. Es un sentir de rechazo, de poner una distancia, de marcar una línea con esa persona. El problema es que no solamente se queda en un distanciamiento, sino que genera en nosotros un corazón que está constantemente bajo el enojo contra esa persona, que empieza en su mente a sentir incomodidad, mala voluntad con quien le ha causado dolor. Pero el rencor va más allá todavía,
Porque el rencoroso tiene el deseo de que se haga justicia o que la persona pague por lo que se le ha hecho a él. O sea, no solamente es un sentir de desprecio a la persona que me dañó, es que yo quiero que le vaya mal. Es que yo quiero que la persona que a mí me lastimó, que la persona que a mí me dañó, que la persona que a mí me hizo daño, le vaya mal. Somos tan, ¿cómo le podría decir? Somos tan técnicos o tan superficiales a veces que decimos con la boca, no, es que yo no quiero que le vaya mal. El problema es que con la boca decimos que no queremos que le vaya mal, pero en el corazón deseamos que le vaya mal. Mis hermanos, una cosa es que yo diga algo con mi boca y otra cosa es lo que estoy sintiendo. Y el pecado no radica en lo que digo, es que lo que digo no importa delante de Dios, lo que pasa en mi corazón es lo que a Dios le importa. Si lo sabe Dios en tu corazón, no necesitas decírselo a la gente. A final de cuentas, Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Por qué nace el rencor? El rencor nace cuando yo reacciono ante una ofensa, ante algo que considero un daño a mi persona, un daño a mi integridad, un ataque hacia mi egocentrismo o hacia mi orgullo, que a través de eso yo le tengo mala voluntad a la persona que lo ha hecho. Lo grave del rencor, o lo peligroso, voy a quitar lo grave, la palabra grave es muy compleja, muy grande. Lo malo del rencor es que la persona rencorosa se vuelve esclavo de su propio rencor. Mis hermanos, el rencor es capaz de llevar al extremo su sentir contra la persona. No le importa, no le interesa, no pasa por su mente lo que la Biblia dice. Él está centrado, ella está centrada en su dolor nada más. Nada la consuela, nada lo anima, nada le hace sentir bien porque esa persona quiere que la persona que le hizo daño pague. Y yo no voy a estar a gusto, yo no voy a estar contento, yo no voy a ser feliz hasta que esa persona no pague. Nos convertimos en jueces. Y yo pregunto, iglesia, ¿quién es el mejor juez? ¿Dios o nosotros? Si el juez justo, el rey del cielo y de la tierra, que no hizo jamás nunca, escúchame bien, que Dios jamás ha hecho algo para que nos dé un motivo para guardar rencor, ha perdonado aún a quienes han blasfemado en su contra. Mi pregunta, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor y querer justicia? ¿Sí me está escuchando? Si Dios exigiera justicia como la exigimos nosotros, habría muchos cadáveres en esta mañana, en este lugar. Si Dios demandara venganza como la demandamos nosotros, habría un montón de cabezas decapitadas en este lugar. Habría una masacre. Pero Dios siempre se ha regido por un atributo que se llama misericordia. Y es ese mismo atributo el que nosotros debemos imitar. Pablo nos dice en Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el carácter de Dios, hermanos, es un carácter misericordioso, benevolente, perdonador. El rencor lleva a una persona a sentir rechazo contra quien lo ha lastimado. Pero el rencor se manifiesta de otra forma. El rencor se manifiesta no solo sintiendo un rechazo hacia la persona que me ha lastimado, sino que también yo no quiero que nadie tenga algo que ver con la persona que a mí me ha lastimado. El rencor se empieza a convertir en amargura cuando yo no quiero que nadie me hable bien de esa persona.
No tolero, no soporto, no aguanto escuchar el nombre de esa persona. No tolero, no aguanto, no soporto ni siquiera que me la mencionen. No tolero, no soporto su aroma, no quiero ver su cara, me cae mal todo lo que hace, me cae mal todo lo que dice, me cae mal todo lo que piensa. Cuando esa persona se ríe, siento que se está riendo de mí. Cuando esa persona habla, la detesto, no quiero que escuchar su voz, hasta verlo pasar, me hace sentir mal. El rencor hace esas cosas. Lo peor de todo es que el rencor también contamina a los que están a nuestro alrededor. Tú no sabes cuántos hijos de cristianos mantienen el rencor contra personas a las cuales sus padres lo tuvieron. Tú no sabes cuántos, bueno, y esto lo voy a poner como ejemplo porque lo he visto en la vida real, pero tú no sabes, por ejemplo, cuántos hijos de pastores no le guardan rencor a los miembros de la iglesia por algo que le hicieron a sus papás. Miren, hermanos, déjenme decirles una cosa. Yo entiendo que la gente nos va a lastimar, como le dije, eso va a pasar. Y a veces como matrimonios tenemos la costumbre de hablar de estas cosas cuando vamos en el auto, cuando estamos en la cena o en la sala. Lamentablemente muchas de esas conversaciones nuestros hijos las están escuchando. Y de repente tú ves al niño o al jovencito tomar una actitud igual de hostil que el papá y tú dices, ¿y este muchacho por qué me trata así? Hermanos, literalmente yo he visto personas, hijos que han tomado la venganza por su propia mano por lo que le hicieron a sus papás. Y obviamente hay defensa, te quieres defenderte, quieres defender a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, pero mis hermanos, el rencor es algo que es muy difícil erradicar cuando se ha contaminado en terceras personas. Porque la persona a la que ya se contaminó no tiene el más mínimo interés de erradicarlo, está contaminado. En Hebreos nos habla acerca de la amargura y nos dice el autor de Hebreos que miremos bien, que no sea que alguna raíz de amargura nos estorbe y que por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces no hemos llenado el corazón de nuestros hijos de rencor? ¿Cuántas veces no hemos llenado el corazón de nuestro cónyuge de rencor? ¿Cuántas veces no hemos llenado el corazón de nuestros amigos o hermanos en Cristo de rencor? Es que yo tengo que defender a mi hermano. Es que si te lo hizo, y luego está la frase esa de las chicas de la prepa, si se lo hizo a una, se lo hizo a todas. No. Amiga, te lo hizo a ti, me lo hizo a mí también. Y el que se mete con mi amiga, se mete conmigo. Como dirían ahí en Cuernavaca, el que se mete con la punta, se mete conmigo. Agua, hermanos, un paréntesis, no vayan a Cuernavaca, hermanos, son cholos. Ahí no está bien ahí, hermanos, no vayan ahí. Vayan a Torreón mejor. Pero, hermanos, el rencor se empieza a ver reflejado en las personas que nos rodean. Pero lo más lastimoso de todo, hermanos, es que la persona rencorosa nunca reconoce que tiene rencor. Sabe que no lo puede ver, pero no reconoce su pecado, no lo ve como algo pecaminoso. Lo malo del rencor, y ahorita vamos a ver un poco de esas consecuencias, es que el rencor no mide las consecuencias de sus actos. El rencoroso no mide las consecuencias de lo que hace y de lo que dice. Y hermanos, si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Pero el rencor ha llevado a dividir iglesias. Sí. No aprender a perdonar a una persona. Partido, las mejores y más hermosas iglesias. Un rencor al pastor, un rencor a alguien del mismo ministerio, un rencor entre amigos, entre dos hermanos que se llevaban bien. Ha creado bandos en una congregación. Y lo peor de todo, hermanos, es que la iglesia entra en ese juego. Entramos en ese juego. Y empezamos a tomar
partidos en ese juego. No nos damos cuenta, hermanos, de lo que hemos llegado a hacer. Es tan triste ver, por ejemplo, también en la familia, en el hogar, cuando el papá o la mamá empiezan a poner a los hijos en contra del cónyuge. Empiezan a envenenar el corazón de sus hijos contra el cónyuge. Al grado que los hijos crecen aborreciendo al papá o aborreciendo a la mamá por el rencor. Un rencor que no era de ellos, un rencor heredado. Un rencor pasado, contaminado, un error, un rencor que se ha otorgado a la otra de manera involuntaria. Es como aquel fumador. Hay dos tipos de fumadores, a ver si me ayudan. El pasivo y ¿cómo le llaman al otro? El pasivo y ¿cuál otro? A ver los fumadores aquí. ¿Fumador qué? Sí, pero hay uno que es el que fuma y luego el que lo inhala sin querer, que no lo hace, pero es el pasivo, pero otro es el fumador activo y pasivo. El rencor es como el fumador pasivo y activo. El activo es el que lo practica, el pasivo es el que lo está inhalando sin hacerlo. Se dañan igual sus pulmones porque está en contacto con el activo. Sus pulmones están inhalando la misma nicotina, no al mismo grado quizá del activo, pero lo va almacenando, lo va guardando. Muchas veces el rencor es el fumador activo, es el que lo trae, el que lo tiene guardado, el que lo tiene en el pecho, lo tiene bien arraigado, pero al mencionar, al hablar, al despotricar contra la persona, el pasivo lo va absorbiendo. El pasivo lo va agarrando. Y entonces la persona que está ahí empieza a escuchar. Esto le hicieron a mi mamá. Esto le hicieron a mi papá. Esto le hicieron a mi hermano. Y esa persona pasiva forma un criterio equivocado porque no conoce el contexto de lo sucedido. No tiene la madurez para afrontar algo semejante. ¿Y sabes qué es lo peor? Papás entran en el juego de sus hijos. Hijos entran en el juego de los papás. Pastores entran en el juego de la congregación. Y no medimos las consecuencias de lo que esto está sucediendo. ¿Y sabes quién es el que está tomando ventaja en todo esto? El diablo. Recuerden lo que nos dijo Pablo: no deis lugar al diablo. Darle lugar al diablo es como abrirle una fisura a un barco. Es como abrirle un poco es como dañar un barco, hacerle una cortada al barco, y no se va a hundir inmediatamente, se va a hundir poco a poco el barco. Una persona rencorosa es una persona que tiene una fisura en el barco en plena alta mar. Y va a ir cometiendo pecado tras pecado, error tras error, descuido tras descuido, al grado que va a llegar a un punto en el que el rencoroso ya no va a medir las consecuencias de sus acciones. Y estas van a ser evidentes en algo que se llama catástrofe. Mis hermanos, Caín mató a su hermano Abel por rencor, por enojo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Y quizá cuando leemos Génesis decimos, pero ¿por qué? Ay Dios, ¿pero por qué? Pero Juan nos dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque la manera en la que Caín estaba haciendo las cosas, la manera en la que Caín ofrecía lo que ofrecía, no era íntegro, no era correcto delante de los ojos de Dios. Porque quizá el sacrificio que Dios quería no era ese y Caín quería darle ese. Pero cuando Dios halaga a Abel y ve su ofrenda agradable, Caín no lo soporta, no aguanta, no tolera que a Abel le vaya bien. Y entonces Caín hace lo que creyó conveniente hacer, porque sus obras eran malas: empuñar un arma y asesinar a su hermano. El rencor nos empieza a ver, o nos empieza a dejar ver cosas que no están agradables, que nos empiezan a llevar a obrar de maneras incorrectas. Y no falta mucho para que alguien agarre un arma, y hablo metafóricamente, agarre un arma, empuñe un arma y lastime a su prójimo sin piedad. Amados hermanos, el rencoroso se encuentra en una condición de amargura total.
El rencoroso muestra en su cara la hostilidad contra aquella persona. Es evidente cómo te trata, es evidente cómo te mira, es evidente cómo te saluda o no te saluda. Y es incómodo para la persona que lo recibe. El rencoroso nunca olvida lo que le hicieron. Lo tiene presente, lo tiene tatuado en su mente. Ya pasaron los años, pero él sigue clavado pensando en eso. Sigue esperando cuándo le va a ir mal. Y cuando la persona que nos dañó le va bien, se enfada porque dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pagar lo que me hizo? El rencoroso no está contento nunca. Constantemente está enojado, está amargado, está resentido, se aísla de todo mundo. El rencoroso es como lo que le llamamos, es el absoluto. Todos están mal, todos me odian, todos son una bola de hipócritas, todos son unos mentirosos, todos son esto. Y lo comparte y lo publica y lo menciona y no tiene piedad, no le importa si se ve bien o se ve mal. Él es de los que dice, yo digo lo que pienso y me vale si se ofenden. Es un absolutista. Mis hermanos, ¿alguien de aquí se encuentra identificado de esa manera? Como le vuelvo a repetir, todos hemos pasado por esto yo alguna vez. Me preocupa que alguien esté atado aquí. Me preocupa que alguien sea esclavo de esto. Y ojo, hermano, no lo digo porque sepa de algo, pero lo digo porque es evidente a veces que el rencor nos tiene controlados. El rencor se manifiesta a través de querer hacer justicia por mi propia mano. Esto se le conoce en la Biblia como venganza. Mire Proverbios 20:22, por favor. La venganza no es solamente el deseo de cometer una acción grave contra mi prójimo. No lo llevemos al punto de lo absoluto grave. Simplemente querer hacer ver mal a la otra persona. Las enciclopedias definen la venganza como un daño material o moral de cierta gravedad infligido privadamente a otros en satisfacción por una ofensa recibida, por un daño recibido, para liberar viejos rencores. Eso dice las enciclopedias. La Real Academia Española lo define como una satisfacción que se toma por el agravio o por el daño recibido. Mire Proverbios 20:22, por favor, hermanos, si ya lo tenemos ahí. Proverbios capítulo 20, versículo número 22, dice la Escritura, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. El problema con la venganza es que la venganza nunca paga en la medida de lo que se dio. La venganza siempre va más allá de lo que se dio. La famosa ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, no era una enseñanza de venganza, era una enseñanza que emitía justicia a todos de una manera equitativa. Era de, tú dañaste a una persona quitando la vida, vida por vida. Esa era la forma judicial en la que se operaba en el Antiguo Testamento. Y Dios fue claro cuando dijo, esta demanda judicial es así, para que los malos teman. Hermanos, si en nuestro país se hiciera la ley del talión, te aseguro que las tasas de corrupción reducirían considerablemente. ¿Quién quisiera morir por quitar una vida? Nadie. Esa era la ley del talión, era una forma judicial, pero los fariseos y los escribas lo llevaron al punto de, me haces algo, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida y más allá. Más allá. La venganza siempre lleva una demanda judicial más allá de lo que se hizo. No estoy conforme con esto, quiero más. No estoy contento como le está yendo mal a la persona, qué bueno que le va mal y ojalá y le vaya peor. Proverbios 24:29 dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. El proverbista es claro en los dos textos nos dice, no digas, no lo pienses, no lo medites, no lo mastiques como un chicle, no lo tengas en tu mente. Es que la venganza no es una solución para el rencor, hermanos.
Pablo nos dice a los romanos: no os venguéis ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza nunca va a satisfacer el dolor que te han causado, hermano amado. Lo más triste de todo, el problema con el rencor, es que el rencor empieza a subir los decibeles de enojo y de retribución contra la persona contra que lo siento. Empiezo con un enojo, después empiezo con intolerancia, empiezo con un enojo, separación, intolerancia, ahora quiero empezarlo a perjudicar, empiezo a hablar mal de él, empiezo a criticarlo públicamente, ahora no quiero que nadie se junte con él, y todos los que se junten con él ahora son mis enemigos, y entonces todos aquellos que estén con él están contra mí, y entonces ya necesito la manera de yo hacer algo para satisfacer esta ira que tengo. Vean cómo el rencor empieza a mudar. Ya no se quedó en la ofensa al principio, ya mudó. Ya es primeramente el dolor de lo que me causó, empieza con dolor, empieza con tristeza, me lastimó porque era una persona que yo apreciaba, y luego después ya no es solamente un dolor, ya estoy enojado con esa persona constantemente, ya estoy molesto con esa persona, y luego practico una separación con esa persona. Pintamos la raya, como decimos por ahí. Pero después ya no pinto yo solo mi raya, no quiero que todo el mundo pinte su raya con esa persona. Quiero que tú veas que el rencor nunca se queda como empieza. El rencor empieza a mudar y a crecer, al grado que empezamos a ver una retribución vengativa. ¿Y hasta dónde queremos llegar? Pero en ese proceso que el rencor va mudando, va pasando otra cosa. Espiritualmente hablando, tú vas mermando. Si estamos aquí, hermanos amados, espiritualmente tú vas mermando, porque tu comunión con Dios está fracturada. Tu comunión con Dios no está conectada. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia misma nos lo dice. Cristo dice: si tienes algo con tu hermano, deja ¿qué? Deja ahí tu ofrenda. Tu ofrenda no es agradable ahorita. Necesitas reconciliarte. Lo vemos en Primera de Pedro, cuando Pedro dice: maridos, traten a sus mujeres como vasos más frágiles, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, es decir, que si yo almaceno rencor, hay un rechazo a mi prójimo, yo no estoy dispuesto a ayudar a mi hermano, ya no quiero nada con él, ya no quiero que otros se acerquen, ya no quiero absolutamente que nadie haga, ahora quiero agredirlo, quiero atacarlo, quiero decirle sus verdades. Entonces mi pregunta es: ¿cómo esperamos que nuestras oraciones no tengan estorbo? Es más, hermanos, acompáñenme a Santiago 4, por favor. Precisamente ahorita este texto se me está viniendo a la mente. Santiago 4, por favor. Mire Santiago 4. Note el contexto de esto que vamos a ver aquí. Santiago 4, 1 al versículo número 3. A veces este texto lo vemos, sobre todo el 2 y el 3, lo vemos un poco sacado del contexto del versículo 1. Pero quiero que tengas claro el verso 1 del 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las qué, mis hermanos? Guerras y pleitos entre quiénes. A ver, hermano, mira acá, está Santiago hablando puntualmente, hasta haciendo una pregunta retórica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde se desata? ¿Dónde se origina estas actitudes hostiles como hermanos en Cristo? Versículo 1 dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Santiago dice claramente: esta hostilidad, este ataque entre ustedes, esta agresión entre ustedes, esta guerra que se desata entre ustedes, viene de sus pasiones, de sus deseos, viene de lo más profundo de su corazón. Escúchame, si en tu corazón hay rencor, eso va a suceder. Ahora mira el 2, porque está conectado con el 1. Codicias, en este asunto, en ese sentir, codicias y no tienes, actuando en tus pasiones y deseos. Matas y ardes de envidia y no alcanzas. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y pides y no recibes, porque pides mal para gastar ¿en qué?
Mírame acá, en una condición donde estás gobernado por tus pasiones y deseos, lógicamente cuando pides no recibes. ¿Por qué? Porque la forma en la que pides, la manera en la que me acerco, el estado en el que yo estoy es incorrecto. Pides y cuando pides, pides mal para seguir satisfaciendo tus deleites. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto al rencor? Fácil. Hay una situación de rencor en mi corazón, hay una guerra, hay un pleito con mi hermano y entonces yo empiezo a pedir incorrectamente, Señor, léjalo de mi vida, ya no lo quiero ver ni en pintura. Mira, Señor, si no te lo llevas de la iglesia, me largo yo. Si estamos aquí, mis hermanos. Si tú, Señor, no me defiendes, si tú estás conmigo en verdad, Señor, castígalo. Y empezamos a sacar todos los salmos imprecatorios de David. Mata a mis enemigos, que los humille. Y ahí están en los postis. Dios humilla a mis enemigos. Ándele, para que se le quite. Y lo voy a publicar en Facebook para que lo vea. Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Y malditos todos aquellos que se ponen contra el pueblo de Dios. Y empezamos a usar tanto la escritura como la oración incorrectamente. Y luego empieza una guerra de un pleito bíblico en Facebook. Hipócritas, bien profetizó del Señor cuando dijo. Y luego el otro, sepulcro blanqueado, saca la viga de tu ojo primero y luego ves la viga que hay en tu propio ojo. Y se empiezan a pelear bíblicamente. Entre comillas. ¿Y qué pasa, hermanos? Escuchen, ¿qué pasa? El Padre está viendo a dos personas por quien Él murió con una tristeza profunda, viendo cómo se matan como si fueran enemigos, cuando los dos fueron comprados con la misma sangre. El rencor es más grave de lo que parece. El rencor lastima a quien lo trae, no lo deja vivir, lo tortura, es un amo, no, ¿cómo le llaman a los torturadores? Se me fue el nombre. Es un verdugo tan cruel y despiadado que constantemente te está latigueando a través de tus pensamientos. La persona a la que te ofendió, él vive normal. El que te está destruyendo eres tú. El que se aleja de las personas que más amas, eres tú. El que estás dañando a la gente a tu paso, eres tú. Y déjeme decir una cosa, hermanos. El que la persona le vaya mal no va a satisfacer nuestro deseo, al contrario, nos va a hacer sentir peor. Entonces, ¿qué debo hacer para vencer el rencor? Primero debes de admitirlo como un pecado. No es algo normal, es un pecado. Trátalo como un pecado. No es una enfermedad, es un pecado. Es una obra de la carne que necesita ser tratado. Si tú no entiendes que el rencor es un pecado, no lo vas a tratar como pecado. El pecado que se tiene que hacer de nuestra vida, quitarlo. Ahora, quitar el rencor no es dejar de sentir emociones negativas. Quitar el rencor es admitir que tengo un pecado, que necesito entender delante de Dios que la persona que tiene el problema soy yo. Pero ¿por qué yo si el que me ofendió es él? Sí, él te ofendió y él tendrá juicio delante de Dios en su debido momento. Pero el problema lo tienes tú porque has dejado que eso se almacene en tu corazón. Por eso Pablo es muy enfático cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Perdona al ofensor. El perdón es una de las virtudes más malinterpretadas, y con respuestas tan más equivocadas que puede haber en todos lados. Algunos pintan el perdón como solamente una acción verbal de te perdono, pero conmigo ya no vuelves a contar.
Te perdono, pero a mí no me vuelves a hablar. Te perdono, pero ya no quiero verte. Te perdono, pero ya no quiero que me hables. Te perdono, pero hasta aquí. Córtalas para siempre. Ya no somos amigos. Te bloqueo de las redes sociales. El perdón no es una acción solamente que se dice verbalmente, es una acción que se brinda de corazón. ¿Qué significa perdón? ¿Cómo lo podríamos definir rápidamente? Sencillo, es la cancelación de una deuda. ¿Alguien de aquí tuvo una deuda pero que ya está pagada? Levante la mano. Gloria a Dios por los que ya salieron de deudas. ¿Toda la bola de drogueros qué? Hermana Vero, usted levantó, voy a agarrar a la hermana. Hermana Vero, ¿qué se siente cuando te cancelan una deuda? ¿Feo o bonito? Bonito, ¿verdad? No vamos a decir marcas, pero la persona en la institución a la que usted le debía, le sigue yendo a cobrar. ¿Por qué no? Porque ya no le debe nada, ¿verdad? No puede una institución a la cual yo ya le pagué venirme a cobrar por algo que ya le pagué. ¿Sí estamos entendiendo eso? Si yo digo que ya cancelé la deuda de esa persona y ya quedó saldado y a mí no me debes nada, ¿por qué tengo que venirle a reprochar por lo que me hizo otra vez? Si yo ya le pagué a una persona y ya mi cuenta quedó cerrada, ¿por qué me tienen que venir a cobrar otra vez? Entonces no me la cancelaste completamente la deuda, entonces no era lo que me dijiste. Hermanos, imagínate si Dios sacara a nuestra vista o nos reprochara cada vez que oramos todos los pecados que nos ha perdonado a lo largo de nuestra vida. Ay, me estás pidiendo gracia, pero eras una borrachita, mija. ¿Te acuerdas de las borracheras que te metías? ¿Y quieres mi gracia? Ah, sí, cómo no. Señor, perdóname por esta ofensa. Otra vez, ya te perdoné otra vez. Ya tienes 20 pecados de lo mismo. Otra vez. No, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Dios no está reprochándonos por algo que Él ya nos perdonó. El abogado está intercediendo por mí cada vez. Mi cuenta está en blanco en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué quiero tener yo una cuenta contra las personas que me han hecho daño? Esa era la pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Pedro llevaba una contabilidad hasta 7, Señor, porque 7 se me hace muy bien, ¿eh? No, Señor, 7. Mira, los fariseos enseñaban que eran 3, yo 7, para que veas que andamos en la espiritualidad nosotros acá. Te aguanto 7. Y Cristo dice, no, Pedro, no has entendido, el perdón es 70 veces 7. Y no multiplique 70 por 7, no se refiere a eso. Se refiere a que debes de perdonar todas las veces que sean necesarias. Porque si la deuda la has cancelado, escúchame hermano, si la deuda la has cancelado, entonces quiere decir que en la cuenta no hay nada. Y cada vez que me ofenden, la cuenta se borra y no hay nada. No hay acumulado. No hay intereses. Hay una deuda en cero. La única manera para sanar el rencor es perdonar. Y quiero terminar con este consejo para ustedes. No esperes, y lo mencioné la semana pasada, pero lo quiero repetir otra vez. No esperes que las personas que te ofendieron te pidan perdón. No lo esperes. No lo esperes. A lo mejor nunca lo van a hacer. A lo mejor nunca te van a decir, perdóname. A lo mejor son tan cínicos y tan descarados que van a hacer como que no pasó nada. Y mira, hay gente que hace como que no pasó nada, pero el problema es de ellos ahora. Tu problema, tu asunto es, yo debo de sacar lo que esté en mi corazón porque quiero ser un cristiano sano. Un hijo de Dios que verdaderamente refleje su gracia y que no guarde nada. Amado hermano, el daño te lo haces tú. Y lo puse como ejemplo la semana pasada. Tú te vas de aquí porque aquí está el problema en la cara de esta persona, pero donde vayas lo vas a encontrar en otro estuche. Porque la prueba no la has pasado. Porque quizá ahorita yo no tolero a Gama. Y no lo tolero. Si es un pan de Dios el hermano. Por la pareja no hablo, por él sí.
Pero suponiendo, yo no tolero al hermano Gama, no lo soporto, es más, su perfume me cae, está gordo. Su look no me gusta. Pero donde yo vaya, escúcheme, a donde yo vaya, voy a ver otro Gama en otro estuche. A lo mejor voy a ver a Gama replicado en el cuerpo y en la cara de la hermana Judith. Y voy a decir, oye, pues vengo huyendo voy huyendo de Guatemala para ir a Guatepeor. Porque el problema no son hermanos, las personas ya están. Las personas tienen sus pecados y son personas. Las personas siempre serán personas que tienen pecados, que tienen errores, que ofenden, que dañan, que lastiman. A donde vayas vas a encontrar a alguien que te va a hacer daño. Pero el problema no va a salir porque el problema lo llevas contigo. Y como no lo has sanado, lo peor de todo es que vas y contaminas un lugar que a lo mejor estaba bien sin ti. Hay cristianos, perdón, hay personas que son un cáncer a donde quiera que van. Porque el cáncer lo llevan ellos. El cáncer lo llevan ellos. ¿Cuántas personas no han dejado sus iglesias por eso? ¿Y a dónde van? Llevan el cáncer. Y hacen cosas peores en un lugar que estaba bien. Iglesia, amados hermanos, la solución no es cambiarnos. La solución mía no es renunciar y háganle como puedan. No. La solución no es que corras a las personas de tu casa porque tendrás que correrte a ti primero. La solución es sanar nuestros corazones. Yo no puedo pensar que hay un solo lugar en la tierra donde no me vayan a lastimar. Hermano, discúlpame, en todos los lugares, a donde vayas, te van a lastimar. En tu trabajo, en la escuela, en la oficina, en la iglesia, en el parque, en el fútbol, en un trabajo. Es que, y todavía hay gente, la gente rencorosa es así, es que la gente del mundo son mejor que los cristianos. No, la gente del mundo tiene sus fallotas. El problema lo llevo yo. El problema lo llevo yo. Esta iglesia no es mi problema. Esteban no es mi problema. Israel no es mi problema, aunque esté dormido. Mireya no es mi problema. No, es que ellos son ellos. El problema soy yo, si yo no los quiero perdonar. El problema soy yo si quiero mantener una actitud de hostilidad con ellos y hacer que el ambiente se sienta incómodo. El problema lo tengo yo. El problema lo llevo yo. Y como ya tengo el problema con ellos, pues me voy a cambiar para acá. Acá sí son bien chidos. Mira la cara de Israel y Esteban y Mireya, no, esas caras amargadas que están ahí. Mira estas hermosas caras que tengo aquí. Aquí son bien chidos. Aquí sí me hacen sentir como una gran fraternidad. Y luego empiezan las fotos en Facebook. Aquí con mis nuevos amigos. Aquí sí hay amigos de verdad. Y de repente entra el espíritu de Mireya en este hombre. Mira, hermano, nos da risa. ¿Por qué ya no le hablas a la gente que le hablabas antes? Yo tengo sus fotos, hermanos. Y ya no se juntan con algunos que se juntaban antes. ¿Y por qué no se juntan con los que se juntaban antes? ¿Que ya las víboras se mordieron o cómo? Hermanos, yo tengo un mal espíritu y él tiene un mal espíritu. Tarde o temprano nos vamos a morder él y yo. ¿No dijo eso Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre nosotros? Pero si yo estoy caminando en Cristo espiritualmente y él a lo mejor anda en carnal, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener la capacidad de poderlo ayudar. ¿Sí entiendes, hermano? Yo espero que en esta noche, en esta mañana, esta tarde ya, usted se limpie de eso. Para que tú puedas ser sano. Persona sana, cristiano sano, familia sana, iglesia sana. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y quiero hacer la llamada, la invitación. Si alguien de aquí quiere
hablar con Dios. Aquí está el altar, habla con Dios. El primer paso dijimos, reconocer. Yo tengo rencor, Señor. Yo lo reconozco. Reconocer. Y gloria a Dios, las personas que están viendo el altar, gloria a Dios, reconocen. Yo porque estoy haciendo la invitación, si no yo también estoy aquí. Reconocemos. Yo tengo eso, yo estoy batallando ahorita así, yo tengo este problema, Señor. Yo no puedo, Señor, estoy muy lastimado. Y está bien, hermano, quizá dolió mucho la ofensa. Más cuando es una persona que quieres mucho, la ofensa duele más. Pero guardar rencor no te va a llevar a ningún lado. No va a solucionar nada. No te va a hacer sentir mejor. Quizá tú amabas a esa persona y te falló, tal vez. Te van a fallar. Era lógico que un hombre pecador te falle. Por eso no debemos de acercarnos a la gente pensando que ya encontramos al perfecto. Es que no hay perfecto. No hay. No habemos pastores perfectos. Y yo te voy a fallar, hermano amado. Discúlpame, yo te voy a fallar. Y no soy perfecto. No debemos de empezar a quitar, debemos empezar a quitar nuestra mirada de las personas y poner nuestra mirada más en Cristo. Y debemos de entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú tienes rencor, admítelo, reconócelo. Ven a Dios, dile: Señor, yo quiero ser sano, yo quiero sanar. No puedo, la persona me sigue afectando, verlo, recordarlo, olerlo, quizá para mí es muy difícil. Pero ahí es donde debemos de someter el control al Espíritu Santo. Deja que Él tome el volante de tu vida. Pásate atrás, no quieras ser el conductor, vete atrás, vete como pasajero, deja que el Espíritu lo gobierne y dirija el carro. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Deja que Él opere tu corazón, deja que Él construya el corazón que te destruyeron. Deja que Él lo vuelva a armar. Él restaura las cosas, y cuando Dios restaura las hace hermosas. Deja que Dios te restaure otra vez, para que puedas volver a dar tu corazón, para que no contamines a los que te rodean, para que puedas ser un cristiano sano, para que tu familia sea una familia sana, para que tengas una iglesia sana, puedas vivir tu vida, disfrutar del evangelio, disfrutar de la coinonía y no ser una persona que se aísla culpando a todo mundo por sus desgracias. Maridos, matrimonios, si ustedes se guardan rencor, es tiempo de reconciliarse. Yo también puedo a veces ver que hay maridos que se guardan rencor, que se hablan mal, se tratan mal, y eso habla de que se tienen rencores añejos. Quizá tienes algún rencor con tus hijos, quizá tienes algún rencor con tus hermanos en la sangre. Con quien lo tengas, arréglalo, sana tu corazón, restaura tu corazón, para que puedas disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios. Trata a tu enemigo como Dios te trató a ti cuando estabas lejos de su voluntad. Cuando tú necesitaste de Dios y corriste a su gracia, Él nunca te pegó, nunca te rechazó. Te recibió como a hijo, te perdonó tu deuda, te limpió tu pecado, y ahora estás aquí disfrutando como pueblo de Dios. Él no marcó su línea contigo. Él no te dice: pecaste contra mí, aléjate de mí, ya no vuelvas a orar hasta que te arrepientas. No. Cuando pecamos y venimos a Él con sinceridad, Dios nos recibe otra vez, nos abraza otra vez, nos ayuda a crecer, nos restaura. Padre, limpia tu iglesia, sánanos de todo rencor, de toda amargura, de todo odio, coraje, de ira, de depresión. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Padre, recibe tú la honra y la gloria siempre, Señor. Y gracias porque tu palabra es fiel. Gloria a tu nombre, Señor, siempre. En Cristo Jesús.